Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, por donde lo dejamos la semana pasada. Y vais a ver cómo hoy va a parecer un poco una de estas de... Esto me parece que ya lo he vivido, un déjà vu, ¿no? Parece como que la historia se repite de nuevo. Pero se repite, pero no se repite. Y de hecho, el día de hoy, lo que vamos a estar viendo hoy, es un hito fundamental en la historia o en el desarrollo de esta guerra de los ungidos, de la que estamos siendo testigos. Y es que lo que vamos a estar viendo hoy es la última vez que se ven las caras Saúl y David. A partir de hoy, sus caminos se separan y ahora sí que sí. Solo puede quedar uno. Así que vamos a leer en el capítulo 26, a partir del versículo 1, todo el capítulo, dice así: Entonces vinieron los cifeos a Saúl en Gibeá, diciendo: ¿No está David escondido en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón? Se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Zif, teniendo consigo 3000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón, junto al camino. David permanecía en el desierto cuando vio que Saúl venía tras él al desierto. David envió espías, supo que en verdad Saúl se acercaba. Se levantó David y vino al lugar donde Saúl había acampado, y vio David el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante de su ejército. Y Saúl dormía en medio del campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces habló David a Ahimelech hitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿Quién descenderá conmigo a donde está Saúl en el campamento? Y Abisai dijo: Yo descenderé contigo. Y David y Abisai llegaron de noche al campamento, y he aquí, Saúl estaba durmiendo en medio del campamento, con su lanza clavada en tierra en su cabecera, y Abner y la gente estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David: Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame clavarlo a tierra de un solo golpe. No tendré que darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisai: No lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Dijo también David: Vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá. Pues llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Pero ahora, te ruego, toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Tomó pues David la lanza y la vasija de agua junto a la cabecera de Saúl, y se fueron, pero nadie lo vio, ni lo supo. Nadie se despertó, pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. David pasó al otro lado y se colocó en la cima del monte a cierta distancia, con un gran espacio entre ellos. Y David dio voces al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No responderás, Abner? Entonces respondió Abner y dijo: ¿Quién eres tú que llamas al rey? Y Abner dijo a David: ¿No eres tú un hombre? ¿Quién es como tú en Israel? ¿Por qué pues no has protegido a tu señor el rey? Porque uno del pueblo vino para matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no es bueno. Vive el Señor. Todos vosotros ciertamente deberíais morir, porque no protegisteis a vuestro señor, el ungido del Señor. Y ahora mira dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Entonces Saúl reconoció la voz de David y dijo: ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Y David respondió: Mi voz es, mi señor el rey. También dijo: ¿Por qué persigue mi señor a su siervo? Pues ¿qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi mano? Ahora pues, ruego a mi señor el rey que escuche mis palabras, que escuche las palabras de su siervo. Si el Señor te ha incitado contra mí, que él acepte una ofrenda. Pero si son hombres, malditos sean delante del Señor, porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte de la heredad del Señor, diciendo: Ve, sirve a otros dioses. Ahora pues, no caiga mi sangre a tierra lejos de la presencia del Señor, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, como quien va a la caza de una perdiz en los montes. Saúl dijo: He pecado. Vuelve, David, hijo mío, porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada a tus ojos hoy. He aquí, he actuado neciamente y he cometido un grave error. Respondió David y dijo: He aquí tu lanza, he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los jóvenes y la recoja. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad, pues el Señor le entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. He aquí, como tu vida fue preciosa ante mis ojos hoy, sea así preciosa mi vida ante los ojos del Señor, y que Él me libre de toda aflicción.
Y Saúl dijo a David: bendito seas, David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Vamos a hablar. Señor, muchísimas gracias por el ejemplo de David, muchísimas gracias por el ejemplo de la madurez y de cómo va aprendiendo este siervo tuyo. Te pedimos que tú nos ayudes a poder entender mejor qué es lo que está ocurriendo y también que tú nos ayudes a poder nosotros también ir aprendiendo, ir creciendo, ir pareciéndonos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Y te pido que tú nos ayudes sobre todo hoy a apreciar más a Cristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues hay bastantes cosas en esta historia que nos suenan. Parece que ya lo hemos vivido. Y para empezar, ya desde que comienza el primer versículo, así es. David está en el desierto de Zif, donde ya había estado, ¿os acordáis? Y los cifeos, los habitantes del desierto de Zif, como ya había ocurrido anteriormente, van a la corte, van a la capital y van donde Saúl y le dicen: oye, sabemos dónde está tu enemigo, sabemos dónde está David, está incluso, les dicen, en esta colina, de la misma manera que ya habían hecho anteriormente. Y pues lo normal habría sido que Saúl dijera: no, pero si David es un muy fiel siervo, es un hombre muy leal, es alguien que no me va a hacer daño, ya me lo ha demostrado una y otra vez. David es una persona íntegra, yo no voy a hacer daño a David. Hombre, por favor. Hace eso Saúl, ¿no? No. Saúl de nuevo toma su ejército regular de 3000 hombres, los 3000 escogidos de Saúl, los fuertes de Israel, y va al sur, al desierto, de nuevo para acabar con David. Y David, pues desde luego no tiene una red de espías tan grande, tan extensa, tan amplia, tan bien informada como la que tiene Saúl, desde luego el rey, pero sí que tenía bateadores y oteadores en el desierto y en los caminos para saber qué es lo que estaba moviendo, porque él sabía que estaba en peligro, incluso aunque el rey ya le hubiera dicho: no, yo no voy a hacerte nada, tú eres una buena persona, Dios te bendiga y que te vaya muy bien, lo siento que te he intentado matar. Pero David conocía a Saúl. Así que David, por medio de estos oteadores, de estos vigilantes que tiene por el desierto y por los caminos, pues ve que vuelve. Otra vez, vuelta la burra al trigo. Otra vez está el rey intentando matarme. Así que sale del lugar donde está, donde tenía allí el campamento puesto, allí en esta colina, en esta montaña en Aquila, frente a Gesimón, y se va al desierto y se esconde en el desierto, y allí mismo, en esa colina, es donde Saúl va a montar su campamento, donde le habían informado que estaba David. Y es un buen sitio para montar un campamento, es una colina, es un lugar alto, fácilmente defendible. Además, desde un lugar alto, por eso precisamente se hacían las fortalezas y los castillos y tal en los lugares más altos, ¿no? No solamente es más difícil atacarlos, sino que además ves lo que hay alrededor, puedes vigilar mejor el valle y tal, y es más seguro estar allí. También dice que estaba junto al camino, entonces también es un buen lugar, desde luego, para Saúl y para David, porque al estar al lado de un camino, la logística es mucho más fácil. Si Saúl acampa ahí y de repente le dice: mira, que David está por arriba o por abajo, puede rápidamente desmontar el campamento e ir corriendo por el camino a donde fuera que estuviera David. Así que es un sitio perfecto, pero el problema es que David conocía muy bien ese terreno. David acababa de estar acampado en esa misma colina, y de hecho David llevaba ya varios años acampando por ese desierto, entre el desierto de Zif y alrededor. Llevaba mucho tiempo por allí acampando, y desde luego David conocía ese terreno, los desiertos de Judá, porque por ahí es por donde él llevaba a las ovejas cuando era un niño. Y entonces David conocía perfectamente y sabía que había un sitio desde donde él podía vigilar incluso esa tan buena colina para montar un campamento. David sabía un sitio desde donde podía vigilarla y podía acercarse sin que lo vieran. Así que allí fue con 2 hombres de su confianza, un tal Ahimelech, hitita. Aquí vemos a un eteo, a un hitita, a alguien de extranjero, no era parte del pueblo de Israel, al menos su familia, como mote o como apodo le llamaban hitita o eteo, pero su nombre sí que era israelita, sí que era hebreo, Ahimelech. De hecho, era el mismo nombre del sumo sacerdote que mató Saúl. Entonces, parece ser que era
quizá una familia que se había asimilado, habían ido a Israel y habían empezado a adorar al Dios de Israel, y allí está uno de los lugartenientes de la mano derecha de David, Ahimelech, y también, sí, otro de esos que vamos a recordar. Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, parece ser que era nada más y nada menos que primo carnal de David, por lo que vemos, por ejemplo, que dice en el libro de Crónicas. Entonces, era alguien muy cercano y alguien que tiene, vamos a verle más adelante, un personaje que va a ser cada vez más importante en esta historia. Entonces, David dice, mira, ahí está el campamento de Saúl, y están vigilándolo y ven que están dormidos, es de noche y están dormidos, pero puede ver cómo está organizado el campamento. Y alrededor del rey, básicamente, hay un muro de soldados. Están todos dormidos alrededor del rey. En el centro del campamento está el rey dormido. Y todos están alrededor, pues supongo que estaban al raso, ¿no? O tiendas de campaña o algo así. Yo supongo que estarían dormidos al raso, así tumbados en la tierra, dormidos. Y entonces dice David, ¿quién se viene conmigo? ¿Pero ir a dónde? Ahí a donde está el rey, ahí en medio de los 3000 valientes, ahí al meollo, a la boca del lobo. ¿Cómo vamos a ir ahí? Venga, ahora. Y entonces su primo, Abisai, dice, venga, yo voy contigo. Y se cogen y se van. Y entonces yo me imagino como si fueran de los SWAT o ninjas o algo. Y están allí pasando entre 3000 soldados armados hasta los dientes, allí dormidos, atravesando entre ellos. Ten cuidado, no pises la rama. Ten cuidado como le des una patada allí al casco clon, 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 clon. Con muchísimo cuidado. Imaginaos, en el momento en que se despierte alguno, allí en nido de avispas, pues no salen de allí, vamos. Hasta que llegan a donde estaba el rey. Ahí está el rey. Al lado del rey estaba su lugarteniente, Abner. Y luego veremos específicamente que David habla con él directamente, pero Abner es el que está ocupando la misma posición que David había tenido anteriormente. Era el encargado de la seguridad del rey, era el que estaba, su responsabilidad era que el rey siguiera vivo. Entonces ahí estaba, pues manteniendo la seguridad del rey, asegurándose que el rey sigue vivo, mientras que dormía. Y así que obviamente no estaba velando por la seguridad de su rey. Allí estaba el rey dormido. Al lado de su cabeza tenía la lanza, clavada. La lanza que tanto le gustaba al rey, ¿os acordáis? La relación tan estrecha que tiene el rey y su lanza. Siempre Saúl estaba con su lanza. Entonces le dice el primo de David, el Señor Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Supongo que David estaría en plan, ¿dónde he escuchado yo esto antes? Déjame que coja la lanza ahora mismo, un golpe seco, no voy a tener que darle 2 veces, David. De la primera le atravieso de arriba a abajo. Le voy a hacer un piercing guapo. Y dice David, no lo mates. ¿Quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? ¿Veis? Es exactamente la misma razón que ya había dado en la cueva cuando le estaban incitando y diciendo, venga, mátalo, que Dios lo ha puesto en tu mano. Y de hecho le decían que se está cumpliendo la profecía que se ha dicho. Y David dice, no, yo no voy a tocar al rey. ¿Y cuál es la razón por la que yo no voy a tocar al rey? Pues yo no voy a tocar al rey porque es el ungido del Señor. Porque yo tengo tanto respeto por mi Dios que jamás voy a tocarle un pelo al ungido del Señor. Porque atentar contra el ungido del Señor es atentar contra el Señor que lo ha ungido. Así que yo no voy a hacer nada contra él. Eso sí, Abisai coge la lanza y coge el cuenco de agua, la vasija de agua que tiene al lado de su cabeza, y nos volvemos a donde estábamos. Y de nuevo, tiene mucha significancia el hecho de que David tome estos 2 elementos. Recordad cuando tomó un pedazo de la capa del rey, además de que sea una prueba, como fue la otra vez, una prueba de que sí, yo he estado a tu lado y no te he matado, pero además de eso, es otro de esos ejemplos en los que David está arrebatando, está tomando partes de la realeza de Saúl.
por medio de estos actos simbólicos. Y por una parte, desde luego, lo más obvio es la lanza del rey. Saúl siempre estaba con la lanza, ¿no? Y siempre cuando estaba juzgando a la gente estaba con la lanza. Y David estaba tocando el arpa y Saúl le estaba tirando la lanza. Y siempre estaba con la lanza para arriba y para abajo, ¿no? El rey, pues, ¿qué significa que David le quite la lanza? Pues le está arrebatando el poder, la fuerza militar, el poderío marcial que tenía Saúl, por el que tenía amedrentados a todo Israel. Porque es que, fijaos lo que ha pasado en Nob, En el momento que nosotros hagamos alguna cosa que no le gusta al rey, nos va a pasar a cuchillo, porque él tiene la lanza. Así que David le quita la lanza. Y también le quita el agua. Y el agua podría venir a significar algo así como los recursos para mantenerse. Si no tienes agua, no puedes mantener el reino. Si no tienes los recursos suficientes para poder seguir siendo rey. Así que David y Abisai se dan la vuelta y se van, habiendo arrebatado al rey ya su realeza, su poder y los recursos para mantenerse, siendo Saúl rey solo de nombre. Y nada más. Así que se dieron la vuelta allí en su operación ninja, sin pisar nada, y salieron sin que nadie los viera. Ahora, tenemos lo que ha ocurrido realmente. Esto es lo que David y su primo se habían imaginado, lo que ellos habían visto, lo que ellos pensaban que había ocurrido. Pero dice el versículo 12, la segunda parte, pero nadie lo vio ni lo supo, tampoco nadie se despertó, pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. David y Abisai podían haber entrado allí con la banda y no se había despertado nadie porque era Dios el que estaba allí actuando. Era Dios el que estaba y los había hecho caer en un sueño profundo y no se habían despertado, no porque fueran ninjas David y su primo, sino porque Dios estaba tan involucrado en esta situación que estaba obrando milagrosamente para que no se despertaran. ¿Entendéis? Probablemente David y su primo no se habían dado cuenta de esta situación. Ellos seguían imaginándose que es que ellos eran unos auténticos fieras. Así que David dice que pasó al otro lado y se fue a una colina, a una montaña que estaba cercana, y con un valle de por medio, entre ellos y el campamento de Saúl, del rey, se puso a gritar David, y supongo que con gritos así, pues, a través del valle, con el eco y con que sonaría así muy rimbombante la voz, pues se despertarían todos ahí como para, bueno, ¿qué está pasando? Y David específicamente le gritó a Abner. ¿Os acordáis, Abner? El que ocupaba la posición de David, el que era el responsable de la seguridad del rey, y le dijo, ¿no responderás, Abner? ¿Estás dormido? Y Abner sí se despertaría. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres tú que llamas al rey? No es que estuviera llamando al rey, pero le dice, ¿por qué despiertas al rey que está dormido? Cuando es que todos estaban dormidos. Para empezar, el primero que no tendría que estar dormido, que es el que tendría que estar velando porque no le pasara nada al rey. Entonces, David fue donde le habló a Abner directamente, y lo primero que hizo es cuestionar la hombría de Abner. Tan fuerte, tú eres el vigilante, tú eres el muro que está defendiendo al rey, al ungido del Señor, ¿verdad? ¿No eres tú, hombre, Abner? ¿O eres un chiquillo? ¿O eres una niña? Y a continuación cuestiona su capacidad. Porque no has protegido a tu señor el rey, que es tu responsabilidad. ¿Por qué no has cumplido tu responsabilidad? Porque uno del pueblo ha venido a matar al rey. Y David tenía razón. De hecho, había sido David el que había protegido al rey, porque allí estaba su primo que le iba a matar. Y era David el que había cumplido su labor de proteger al rey, y no el que se supone que oficialmente tenía ese cargo, que estaba dormido, como un bebé, con el pene que bebé. Esto que has hecho no es bueno, dice el versículo 16. De hecho, David, en ese momento, y así con un valle de distancia, forma un consejo de guerra. David, que era parte de ese ejército, incluso aunque estuvieran persiguiéndole a él, pero David seguía formando parte, era el principal general de los ejércitos de Israel, y él forma un consejo de guerra, y él toma la decisión en este consejo de guerra de que Abner
y todos, dice, vive el Señor, que todos ciertamente deberíais morir por lo que habéis hecho. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de la resurrección de Cristo? Que estábamos diciendo de qué ocurría cuando un soldado se dormía durante su guardia. En el ejército romano, desde luego, y supongo que sería lo mismo en los otros ejércitos, la pena era la muerte directa, sin contemplaciones, sin pensárselo dos veces. Aquí no había discusión. ¿Por qué? Pues precisamente ese era el máximo ejemplo, lo que acababa de ocurrir. Si en un ejército quienes tienen que vigilar por la noche se quedan dormidos, están vendidos. Y puede venir cualquiera y pasarlos a cuchillos sin ningún problema. Si se duerme el vigía, todos mueren. Punto. Ya está. Y precisamente eso es lo que acaba de ocurrir. Por lo tanto, todos eran dignos de muerte, deberían haber muerto. Y en medio de todo esto, Saúl reconoce la voz de quién es el que está hablando y dice, ¿eres tú, David? Hijo mío. De nuevo vuelve a llamarle hijo mío, como en el capítulo 24. Y David le dice, sí, soy yo, esta es mi voz. Mi señor, el rey, yo sigo siendo leal, incluso aunque tú sigas queriendo matarme injustamente, incluso aunque tú me hayas dicho que no ibas a querer matarme otra vez y sigas otra vez detrás de mí, yo te sigo siendo leal. Rey, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es el mal que yo he hecho en tu contra? ¿Por qué sigues yendo en mi contra? Y aquí David le pone en una disyuntiva al rey Saúl. Hay dos opciones, Saúl, por las que tú sigues persiguiéndome aún después de que yo te he demostrado una y mil veces que soy inocente. O bien, es Dios el que te inclina tu corazón hacia que me mates. Si es Dios el que te incita a que me mates, es porque yo he hecho algo malo y tú eres la mano de la justicia de Dios para llevar a cabo el juicio. Y si esto es así, Saúl, tú dime qué he hecho. Tú dime qué he hecho, porque yo estoy dispuesto a asumir mis responsabilidades. De hecho, Dios ya ha puesto medios dentro de su pacto para que se diriman este tipo de cuestiones y para que si yo he hecho algo malo delante de ti, yo te pague debidamente, yo haga un sacrificio delante de Dios y esto quede saldado. Yo estoy dispuesto a asumir las responsabilidades de lo que he hecho si es que he hecho algo y es Dios el que está detrás de todo esto. Ahora bien, rey. Si es un hombre el que lo ha hecho, entonces la cosa ya se empieza a meter por otros derroteros. De hecho, David dice, si es un hombre, si son hombres los que están detrás de esto, malditos sean del Señor. Y David lo explica un poco. El problema es que lo explica de una manera que quizás nosotros no lleguemos a entenderlo completamente. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Por qué? Hay una concepción que nosotros es completamente ajena a nosotros, pero que desde luego tenían y está en cierta manera basada en lo que dice la palabra de Dios, que es, podríamos llamarla una geografía cósmica. ¿Qué es lo que significa esto? Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 9, Dios dice, Israel es mi porción y Jacob es mi heredad. Es decir, la tierra de Israel, la que les corresponde por el pacto que yo he hecho con Israel, específicamente por el pacto que yo hice con Abraham, les corresponde al pueblo de Israel, ¿vale? Yo estoy allí reinando, yo estoy allí gobernando porque allí está mi pueblo del pacto. Ahora bien, Israel estaba rodeada por otras naciones, Israel estaba rodeada por enemigos, tierras de enemigos que estaban gobernadas por dioses de las naciones. Dioses que desde luego no eran el gran Dios creador como es el Dios de Israel, pero sí seres espirituales poderosos que estaban gobernando sobre otras naciones. Y esto ellos lo tenían muy claro. Entonces, la concepción que David tenía y que tenían los israelitas es que si tú sales del territorio de Israel, entonces estás saliendo en un sentido de la presencia del Señor, entonces estás yendo a los territorios de otros dioses y hay un sentido en el que estás sirviendo a esos dioses. Y esta es una de las razones, yo creo, por la que fue tan escandalosa y tan dolorosa el exilio de los israelitas, el reino del norte a Siria y el reino del sur a Babilonia. Entonces David lo que les está diciendo es, estos que te están incitando para ir en mi contra, realmente me están empujando a salir de mi heredad, lo que a mí me corresponde por ser parte del pueblo del pacto de Dios, ¿entendéis? Esto me corresponde a mí, es mi derecho. Mi derecho es estar allí en Belén, en mi ciudad, y estar allí con mi familia y aprovechándome y disfrutando de la tierra que Dios me ha dado por ser parte de la familia de Dios.
por ser parte del pueblo del pacto de Dios. Así que, si hay alguien que te está incitando para que yo tenga que salir de allí, me está echando de la heredad de Dios, que me corresponde, pero además me está echando de la presencia de Dios. Y hay un sentido en el que me está empujando a servir a otros dioses. Y esto es lo que se considera ser un falso profeta. Alguien que está incitando al pueblo de Dios a ir en contra de Dios, a ir adorando a otros dioses. Y esto es algo digno de muerte. Los falsos profetas tenían que ser apedreados hasta la muerte. Y es por esto que David dice: malditos sean del Señor. Si esto es algo que yo he hecho, que yo tengo que resolver delante del Señor y contigo, mi rey, lo voy a hacer sin ningún problema. Tú dime lo que ha pasado, yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. Ahora, si es alguien que te está incitando en mi contra, cuidado, cuidado, porque esto es algo muy grave. Muy, muy grave lo que está ocurriendo aquí. Así que Saúl reconoce su pecado de nuevo, incluso parece que en unos términos un poco más graves. He pecado, dice el versículo 21. Vuelve, David, hijo mío, vuelve conmigo a la corte. Vuelve, te voy a tratar como un hijo, te voy a tratar muy bien. Y de hecho yo veo que mi vida ha sido tan preciosa a tus ojos, David, que yo te voy a tratar muy bien y no voy a volver a hacer nada malo. He actuado neciamente, he cometido un grave error, no voy a volver a hacerlo, David. Y David dice: mira, rey, aquí está la lanza y aquí está el cuenco del agua. Que venga un muchacho y te lo devuelva. No tengo ninguna intención de hacer nada con esta lanza ni con este cuenco. Te lo devuelvo. Ahora, yo no voy a volver a la corte. No voy a volver contigo. Yo creo que Saúl era sincero cuando estaba diciendo esto. Y cuando aquella vez en la cueva, cuando se puso a llorar a gritos y confesando y reconociendo a David y tal. Pero David conocía a Saúl. David conocía que Saúl estaba diciendo mentiras. Mentiras sinceras. Eso es lo que estaba diciendo Saúl. Él de verdad se lo creía, pero Saúl iba a volver a hacerlo. Porque Saúl, dentro del corazón de Saúl estaba este miedo que se apoderaba de él y este espíritu que decíamos que de parte del Señor que le incitaba para ir a matar a David. Así que David dijo: mira, tu vida ha sido hoy preciosa a mis ojos, pero esto yo no quiero que tú me lo recompenses, Saúl. Lo siento, pero yo de ti no quiero nada, Saúl. Contigo yo ya he terminado. Tu vida ha sido hoy preciosa a mis ojos, pero esto quiero que me lo pague otro. Dice el versículo 24: he aquí, como tu vida fue preciosa ante mis ojos, así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor. Y que sea Él el que me lo pague. Y que sea Él el que me recompense. Que Él me libre de toda aflicción. Y ya, como últimas palabras entre estos dos ungidos, Saúl le dice: bendito seas, que Dios te bendiga, David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. Y David volvió al desierto y Saúl volvió a la corte. Y hay algunos sentidos en los que, desde luego, se parecen mucho a la historia de la cueva y la historia que hemos estado viendo hoy. Para empezar, Saúl toma su ejército de 3.000, su ejército regular, y va al desierto, al sur, para ir en busca de David. Y porque le han dicho que está por allí David. Y Dios hace que se torne todo esto para que finalmente quien tiene el gran ejército y quien va a matar a David, finalmente se ve en una situación en la que David puede matarlo. Saúl está en manos de David, ya sea porque estaba allí haciendo sus cosas en la cueva o porque está durmiendo aquí. Y David tiene su vida, la vida del rey, en sus manos, pero David dice: no lo voy a matar porque es el ungido del Señor. Incluso aunque sus amigos están incitándole, tanto en la otra ocasión como en esta, para que mate al rey, David dice: no voy a matarlo. Es el ungido del Señor, yo respeto mucho a mi Señor y no voy a matar al ungido del Señor de ninguna manera. Y de nuevo la conversación acaba a gritos, en montañas, acaba a gritos, en la que Saúl reconoce que ha hecho mal, que no debería haber hecho mal a David, que David es justo y él no, y que reconoce que David va a reinar y él no. Entonces, sí que hay muchos parecidos, y quizá os estáis preguntando: ¿por qué tenemos dos historias tan parecidas, no? ¿No está diciendo lo mismo dos veces? ¿No se podía haber quedado con una historia y ya está? Pues creo que
estos 3 capítulos, el 24, cuando David pudo matar a Saúl en la cueva, el 25, con toda esta historia de Abigail y Nabal, y el 26, que es esto que hemos estado viendo ahora, forma todo parte de un conjunto en el que vemos cómo David está aprendiendo. Vemos cómo David va ganando confianza y va ganando en comprensión de cómo funciona Dios. Así que creo que lo que está ocurriendo aquí es que el autor está pintando el desarrollo de David, el aprendizaje, la madurez de David en un cuadro, en estas tres historias. Vemos, por ejemplo, como lo que le ha ocurrido a Nabal, que David no llevó a cabo la justicia por su propia mano, no se vengó él por sus propias fuerzas, y él vio como Dios se vengó por David. Esto hace que David esté mucho más seguro que nunca, mucho más convencido que nunca. Yo no voy a tocar al ungido del Señor, de ninguna de las maneras. Yo no voy a tocar a Saúl. Por una parte sí, ya lo que había dicho en el otro momento, en el capítulo 24. ¿Por qué yo no voy a acabar con el ungido del Señor? Porque es el ungido del Señor. Así que yo no le voy a tocar. Pero ahora hay otra razón más. Una razón que he aprendido en el capítulo 25. Y es que yo estoy absolutamente convencido de que Dios se lo va a hacer pagar. Yo estoy absolutamente convencido de la justicia de Dios. La concepción de David en cuanto a su papel en su historia ha menguado y ha aumentado la concepción de la actuación de Dios en medio de su vida, en su historia. Cada vez David está más convencido de que depende menos de él mismo y que depende más de Dios. Y él ha tomado la determinación de que en sus decisiones él cada vez va a hacer que su vida dependa cada vez menos de él y cada vez más de Dios. No solamente Saúl es el ungido del Señor, sino que además, dice David en el versículo 11, en el versículo 10, dice: vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá, ya sea que le dé un síncope, ya sea que le claven una flecha, ya sea que se tropiece con una piedra y se caiga y se clave un palo en el ojo y se muera. Da igual lo que le vaya a ocurrir, pero Dios va a ser el que lo haga y yo no. Eso lo tengo claro. Dios va a juzgar a Saúl. Yo no. Punto. Yo no voy a ser el que haga la justicia por mi mano. Yo no voy a ser el que se vengue de las afrentas que me hagan a mí. Yo no lo voy a hacer porque estoy absolutamente convencido de que Dios lo va a hacer. Y ya está. Así que puedo estar tranquilo. Yo puedo estar confiado. Yo no tengo que buscar mi propia justicia. La justicia del rey va a ser la justicia de Dios. Y eso es lo que va a ocurrir. Así que David aprendió de la muerte de Nabal, de la justicia de Dios sobre Nabal, que es mejor esperar. Si os dais cuenta, ¿cuál fue la acción de David en el capítulo 25? No hacer nada. En el capítulo 26, no hacer nada. En el capítulo 24, no hacer nada. David estaba aprendiendo que muchas veces lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Esperar a Dios. Tener paciencia y esperar al momento en el que Dios haga lo que tiene que hacer. Y David aprendió a esperar y a tener paciencia en un Dios que sí o sí actúa. Yo no. Mi Dios. Y estoy tranquilo, porque estoy absolutamente convencido de que Dios lo va a hacer. ¿Y de qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues creo que una de las maneras que podemos aplicarlo a nuestras vidas quizá no va en la línea de lo que muchas veces pensamos en este tipo de textos, porque sí es verdad que la enseñanza principal va por otros derroteros. Y me estoy refiriendo a que David estaba haciendo todo lo posible, él estaba usando todos sus conocimientos, el conocimiento del terreno y el conocimiento de Abner y el conocimiento de Saúl y todo lo que él sabía para poder llevar a cabo lo que estaba haciendo, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que sí, debemos confiar en Dios, debemos esperar, debemos dejarle a Él nuestras venganzas y nuestras situaciones,
pero debemos hacer todo lo que nosotros podamos. O sea, esto no va de que sea lo que Dios quiera y me siento en el sofá a ver Netflix. Muchas veces pensamos que esta es la opción más espiritual, pero no lo es. Y se espera de nosotros que aprendamos, se espera de nosotros que utilicemos lo que sabemos, se espera de nosotros que seamos sabios. Dios nos ha dado una inteligencia, Dios nos ha dado las herramientas para que podamos amueblar bien nuestra cabeza. Y Dios espera de nosotros que tomemos buenas decisiones y que seamos sabios con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, eso es una de las cosas que podemos aprender de lo que hace David. Ahora bien, David, cuando ve allí a Saúl, él dice, yo no voy a ser el ejecutor de Saúl. Pero David no está diciendo, yo no quiero que Saúl no sea ejecutado. Y tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos, y mucho más en esta cultura en la que vivimos y en este mundo, que confunde el amor con la ensoñación o con la tontería, tenemos que tener bien claro que hay dos cosas muy diferentes. Una es no querer nosotros buscar la justicia por nuestras propias manos, y otra es no querer que se haga justicia. Cuidado. Dios no nos ha llamado a nosotros a que seamos martillos de la justicia y que vayamos por ahí persiguiendo y haciendo que todo el mundo haga las cosas que están bien y cosas por el estilo. Pero es una cosa muy diferente el que estemos aceptándolo todo y que todo está bien y que no pasa nada. Dios no nos ha llamado a ser tontitos. Dios nos ha llamado a estar muy pendientes del mal. Nosotros no somos los que derrotamos el mal. Tenemos un Salvador muy grande que ha derrotado el mal. Pero nosotros tenemos que ser muy conscientes del mal que hay ahí fuera, ¿eh? No debemos ser ignorantes de lo que hay ahí fuera. Padres, el hecho de que ores por tus hijos para que Dios los guíe, no es algo que pueda hacer que tú dejes de luchar por tus hijos. Dios no nos ha llamado a ir a la Moncloa a poner una bomba por lo que están haciendo y enseñando a nuestros niños ni nada por el estilo. No nos preocupemos. Dios va a juzgar a esta sociedad. No te preocupes, no sufras. Dios lo va a hacer. Sí, Señor. Ahora bien, esto no significa que no debas saber cuál es la porquería que le están metiendo en la mente a tu hijo. Que no debas hacer todo lo posible y defenderte como un gato panza arriba de todas las guarrerías, mentiras y cosas que le están metiendo en la mente a tus hijos, y que luches para intentar defenderlos y para enseñarles la verdad. Esto no significa que tú no tengas que luchar por tu matrimonio. Ora por tu marido y por tu mujer, ora por él, por ella, ora por tus hijos, ora por tu jefe, ora por tu suegra. Pero a la vez ámalos y haz todo lo posible para que ellos vean este amor, para darles lo mejor. Lucha. No es lo mismo no querer hacer tu justicia a no querer que se haga justicia. ¿Vale? Y hemos visto un aprendizaje de David. Un aprendizaje que no debemos dejarlo pasar. También en nuestras vidas, este aprendizaje que lleva a cabo David, esta madurez. Y es que hemos confiado en Cristo. Y todos los que hemos confiado en Cristo, sabemos que Él es el amo de nuestro destino, el que gobierna nuestro destino, el que lleva nuestros barcos a buen puerto, si nosotros estamos confiando en Él. Así que, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Como estaba haciendo David, obedecerle, rendirnos a Él. Saúl tomó las riendas de su destino, como estábamos diciendo el otro día. David le dejó el timón al Señor. Esto hizo que Saúl fuera rey, mientras que David huía por el desierto. Esto hizo que Saúl se diera banquetes, mientras que David tenía que ir a mendigar a un desgraciado como Nabal, que encima le insultó. Esto hizo que toda clase de situaciones injustas se llevaran a cabo. Pero finalmente Dios vindicó a David,
le llevó a donde tenía que estar, y por el camino le enseñó lecciones valiosísimas para que él fuera el rey que Dios esperaba que él fuera. Si nosotros le dejamos nuestro destino, nos abandonamos al Señor y le obedecemos aunque nos duela, aunque nos mate, probablemente habrá situaciones que no entendamos. Y cosas que nos gustaría hacer, desearíamos hacer, pero decimos, no. No porque tú sabes mejor que yo. Porque quizá a mí no me apetece pasar por esto, pero tú sabes a dónde me lleva esto. Y tú sabes que es un destino mucho mejor que el que yo pudiera elegir. Así que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es una gran lección para nosotros. Además, muchas veces ocurre en nuestras vidas también. ¿Os acordáis que David y su primo entraron allí y parecía que eran los ninjas máximos del lugar? Cuando realmente era Dios el que estaba obrando. Era Dios el que había hecho caer en un sueño profundo a todos estos 3.000 hombres. Nosotros no sabemos las ocasiones en las que Dios ha estado involucrado en nuestras vidas. Nosotros no sabemos los milagros que han estado ocurriendo sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros seamos conscientes a nuestro alrededor. No sabes dónde estarías si no fuera por la misericordia de Dios en tu vida. Desde luego aquí no. Y yo no sé dónde estaría. Y a veces me aterra pensarlo. ¿Dónde estaría si no fuera por la gracia de Dios que me llamó, que me cambió? Pero ¿sabes? Dios ha movido la historia para que tú pudieras estar aquí hoy. Dios ha movido naciones, imperios, para poder venir y hacerse un hombre y morir por nuestra miseria, por nuestra maldad. Él está involucrado profundamente en tu vida. Él te ama. No sabemos lo que ha estado haciendo sin que nosotros lo veamos, para llevarnos exactamente al lugar donde estamos. Y quizás está diciendo, pero yo estoy en un lugar muy malo. ¿Cómo puede ser que Dios me quiera en este lugar donde estoy yo ahora? ¿Cómo puede ser que Dios quiera que yo esté pasando por esta situación? En mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi primo, con mi abuela que está mala. ¿Cómo puede ser que Dios me permita pasar por esto? Y ¿sabes? Estás exactamente donde Dios quiere que estés, para que caigas de rodillas a sus pies y digas, Señor, te necesito. Amén. Y a partir de ahora que Él trace un destino en tu vida para cambiarte absolutamente, para cambiar todo lo que tú tienes a tu alrededor, para su gloria. Un destino que va a pasar por sitios difíciles. Va a pasar por valles muy oscuros. Va a pasar por el valle de la sombra de la muerte. Sí, va a hacerlo. Pero va a llegar a un destino maravilloso. Y si tú estás aquí y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, hoy es el día. Acude a Él. Clama al Señor que te salve, porque Él es un gran Salvador. Él está deseando darte su salvación, redimir tu vida y darte un nuevo futuro. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu bondad, muchísimas gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres un Dios que nos enseñas incluso en las situaciones que no entendemos, porque tú eres un Dios que lo tiene todo bajo control incluso cuando no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Gracias porque tú obras en nuestras vidas de una manera poderosa, aunque no lo veamos, Señor. Creemos que tú estás tan involucrado en nosotros, que lo estás moviendo todo para que nosotros podamos obedecerte mejor. Te pedimos que tú nos ayudes a tomar esto en cuenta, a no vivir como nosotros queramos, Señor, sabiendo que tú estás involucrado, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores está involucrado con nuestras vidas. Ayúdanos a no vivir para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a abandonarnos a tu voluntad, a dejarte el timón de nuestro barco, Señor. Porque tú eres un gran Dios, porque tú eres un Dios sabio, porque tú eres un buen Padre. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Cristo como su Salvador, que tú cambies sus vidas, que tú les ayudes, que tú les convenzas por medio de tu Espíritu Santo y derrumbes sus fortalezas para que caigan de rodillas delante de ti y clamen a tu Hijo Jesucristo. Y te lo pido en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.